A veces, la vida pesa de un modo silencioso, como si el tiempo hubiera cerrado sus puertas y solo quedara el eco de todo lo que no salió bien. Y, cuando esa sensación se instala, es común creer que ya no existe espacio para comenzar de nuevo. Pero la verdad es que un nuevo camino casi siempre empieza donde menos lo esperamos. Así surge la historia de un hombre que, a primera vista, parecía haberlo perdido todo. Un mendigo olvidado por las calles, por las personas e incluso por sí mismo. Sin embargo, detrás del silencio que lo rodeaba, había algo adormecido, esperando solo un soplo para despertar. Y es en ese punto, exactamente donde muchos creen que es el final, que un cambio sutil comienza a tomar forma. Caminaba por las calles como quien atraviesa un mundo que ya no lo reconoce. Cada paso parecía repetir la misma historia a miradas que pasaban por él como si fuese parte de la acera. Movimientos rápidos de personas que evitaban cualquier contacto y la sensación constante de ser únicamente una sombra perdida en el paisaje urbano. Sus noches estaban hechas de frío y pensamientos dispersos, mientras que sus días se resumían en buscar algún rastro de dignidad entre recuerdos que insistían en desaparecer. Hubo un tiempo en que él tenía sueños, planes y nombres que importaban, pero todo eso se disolvió lentamente, como humo en el viento. Lo que quedó fue solo la certeza dolorosa de que su existencia parecía irrelevante. Sin embargo, incluso en la invisibilidad, algo aún insistía en permanecer vivo. Con el paso del tiempo, dejó de creer que tenía alguna importancia. La falta de atención, de afecto y hasta de un simple reconocimiento se transformó en una lente distorsionada a través de la cual veía su propia vida. Cada pensamiento que surgía reforzaba la idea de que ya no había nada en el que valiera la pena preservar. Era como si su valor hubiera sido arrancado poco a poco hasta quedar únicamente un vacío difícil de enfrentar. Evitaba recordar quién había sido, pues esas memorias hacían aún más evidente la distancia entre el pasado y el presente. Dentro de ese silencio pesado, su mente se acostumbró a aceptar la derrota como destino. Aún así, en medio del desánimo profundo, una pequeña resistencia permanecía adormecida. Fue en una madrugada particularmente fría cuando se dio cuenta de que había llegado al límite. El viento cortaba como cuchillas, y el cuerpo, ya demasiado cansado, parecía no responder. Mientras trataba de resguardarse, un recuerdo antiguo emergió sin permiso, un instante simple en el que alguien, algún día, creyó en Elan. El recuerdo no le brindó consuelo, solo evidenció cuánto se había alejado de sí mismo. Y, por un breve segundo, pensó que quizá estaba viviendo sus últimos momentos. Esa sensación tan definitiva atravesó su conciencia como una advertencia silenciosa. Allí, en el punto más bajo, algo comenzó a moverse internamente, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Mientras caminaba sin rumbo aquella mañana gris, se cruzó con alguien que no desvió la mirada. Fue un encuentro rápido, casi discreto, pero distinto a todo lo que él estaba acostumbrado. La persona se detuvo frente a él, observó su estado y, sin juzgarlo, ofreció un gesto simple en un vaso caliente y algunas palabras que él no escuchaba desde hacía mucho tiempo. «Usted todavía puede cambiar». Aquella frase, dicha con calma y sinceridad, atravesó la armadura emocional que había construido para sobrevivir. No era un sermón ni un consejo forzado, era solo un reconocimiento humano. Por primera vez en años, sintió que alguien lo veía de verdad. Y, en ese breve instante, algo dentro de él se abrió, como si una pequeña llama hubiera sido reavivada. Mientras seguía su camino después de aquel encuentro inesperado, la frase recibida continuaba resonando dentro de él, disolviendo lentamente la capa de desesperanza que cubría su mente. En un momento silencioso, casi involuntario, surgió la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si lo intento una vez más? No había certeza ni promesa de resultados, solo la posibilidad de un último esfuerzo. Esa pregunta simple abrió una rendija por la que la luz logró entrar. No sabía exactamente cómo comenzar de nuevo, pero algo en él entendía que, si quería vivir, necesitaría permitir que ese pensamiento creciera, incluso si aún parecía frágil. Al día siguiente, todavía guiado por la pregunta que insistía en permanecer,
Decidió dar un paso que parecía mínimo ante los ojos del mundo, pero gigantesco para sí mismo. Enderezó la postura, se lavó las manos con el agua de una fuente pública y organizó sus pocas pertenencias. Luego, eligió un lugar más visible en la calle, no por necesidad, sino por valentía. Cada gesto era un mensaje silencioso para su propia mente. Él todavía estaba intentando. Nada a su alrededor cambió de inmediato, pero algo dentro de él comenzó a alinearse. La pequeña acción, casi insignificante, marcó el inicio real de una transformación que ya no podía ser contenida. En los días que siguieron, algo sutil comenzó a suceder. No eran milagros ni grandes oportunidades. Eran pequeñas señales, casi imperceptibles, pero que mostraban que el mundo respondía de forma diferente. Una persona lo saludó con un leve gesto. Otra dejó un pedazo de pan a su lado sin decir nada. Un comerciante preguntó si necesitaba agua. Cosas simples, pero que antes pasaban desapercibidas porque su mente estaba cerrada a lo bueno. Ahora, con el cambio silencioso que se instalaba, percibía cada detalle como una invitación a continuar. No era el exterior lo que estaba cambiando por sí solo, era él quien finalmente podía ver, y esa nueva percepción transformaba todo a su alrededor. Con el paso de las semanas, el cambio interior comenzó a tomar forma de manera más clara. Empezó a organizar mejor sus pensamientos, separando lo que aún le servía de lo que solo lo mantenía atado al pasado. Recordó habilidades olvidadas, pequeños talentos que un día le ayudaron a seguir adelante, y decidió ponerlos nuevamente en práctica. Cada día fortalecía su propia dignidad con actitudes simples, pero consistentes: agradecer, observar, respirar con intención. La esperanza, antes distante, se transformó en presencia constante, guiando sus pasos sin prisa. Esa reconstrucción no estaba hecha de grandes conquistas, sino de estabilidad emocional, propósito renovado y la comprensión de que la vida podía, sí, ser reconstruida desde adentro. Con el tiempo, aquella transformación silenciosa comenzó a moldear una nueva versión de sí mismo. Ya no era el hombre encorvado por el dolor, ni el invisible que caminaba sin destino. Había firmeza en sus pasos, claridad en su mirada y una serenidad que solo nace cuando alguien vuelve a reconocerse. Personas que antes no lo notaban comenzaron a ver en él una fuerza discreta, casi inspiradora. Conversaba más, compartía pequeñas reflexiones y ofrecía gestos de ayuda a quienes también parecían perdidos. No se trataba de riqueza material, sino de reencuentro. Su mente había cambiado, y, con ella, toda su identidad se reorganizó en luz. La historia de él contiene un recordatorio que atraviesa cualquier edad o circunstancia. La última oportunidad no empieza con grandes decisiones, sino con un pensamiento nuevo, simple y silencioso. No importa cuánto tiempo alguien cargue dolor, cansancio o desaliento. Lo que transforma una vida no es un acontecimiento extraordinario, sino la disposición de mirarse a sí mismo con honestidad y valentía. El protagonista descubrió que cambiar la mente es reavivar la propia existencia. Y ese descubrimiento está al alcance de cualquier persona que hoy se siente perdida, vencida o sin perspectivas. El cambio no exige fuerza inmediata, solo el permiso para intentarlo. Una vez más, a la jornada de él revela que, incluso cuando todo parece llegar al final, todavía existe un espacio silencioso donde la vida espera por un gesto de regreso. No es necesario tener respuestas listas ni una dirección clara. Basta la elección discreta de dar un paso, aunque sea tembloroso, hacia lo que puede ser reconstruido. Cada persona que escucha esta historia guarda dentro de sí la misma posibilidad: cambiar la propia narrativa a partir de un único pensamiento distinto. El nuevo comienzo nace en el instante en que usted decide no desistir de sí mismo. La pregunta permanece ahora ante usted: ¿cuál será su primer movimiento en esta nueva oportunidad que acaba de surgir?